¿De subconsciencia y normalidad? ¿Por qué? ¿Por qué en subconsciencia hay normalidad? Sí. Porque es normal a que uno se duerme durante la noche. Todos soñamos. O sea, la subconsciencia es propio del sueño. Más o menos, todos soñamos. El problema será si después, cuando nos despertamos, sabemos aquello que hemos soñado. O sea, es posible que alguien se despierte y sabe que ha soñado, pero no sepa lo que ha soñado. O que sepa solamente algo de lo que ha soñado, pero no todo lo que ha soñado. Bueno, la subconsciencia, la palabra sub, quiere decir lo que está por debajo de la conciencia. Este prefijo in quiere decir negación de la conciencia. O sea, el énfasis en los sueños es la subconsciencia, lo que está debajo del conocimiento. Mientras que la inconsciencia es falta de conocimiento, negación del conocimiento. Hay la diferencia entre los dos sufijos. El sufijo in, que significa negación. Si yo digo, por ejemplo, esto es incorrecto, incorrecto, quiere decir que no es correcto. Y el subconsciencia, sub, quiere decir submarino, que está debajo del mar, subconsciencia debajo del conocimiento. Bien, después me voy a referir algo más a estas distinciones lingüísticas cuando hable de la filosofía del lenguaje ordinario. Pregunta quinta. ¿Y por qué es tan relevante, desde planteamientos psicoanalíticos, por qué son tan relevantes los sueños? Desde planteamientos psicoanalíticos, ¿por qué los sueños son tan relevantes? Sí. Sandra. Se manifiestan los deseos que tenemos que no están o que no han sido realizados de una manera satisfactoria. La palabra deseo es una palabra muy débil. Hay que decir impulsos, instintos. Tienen una fuerza superior a los deseos. En el subconsciente se ponen de relieve los instintos e impulsos que han sido reprimidos, que han estado reprimidos. Por tanto, eso no sale a nivel consciente. ¿Y por qué desde el punto de vista psicoanalítico es tan importante esto? Porque estos impulsos, si no se canalizan, pueden ocasionar patologías psicológicas. ¿Qué tipo de patologías pueden ocasionar estos instintos reprimidos, de alguna manera? ¿Qué tipos de patología? Neurosis. Neurosis es la patología más conocida y más extendida. Todos en algún momento actuamos neuróticamente. O sea, la neurosis es la patología más extendida. Porque todos, de alguna manera, reprimimos estos impulsos e instintos. Otra patología, que es ya la más extendida. La ansiedad, ¿no? ¿La? Ansiedad. No. La ansiedad viene a ser una manifestación quizá de neurosis. Por ejemplo, la psicosis, la esquizofrenia. Esto ya son manifestaciones más graves. Bien, decimos que los impulsos e instintos que salen a relucir en los subconscientes son reprimidos. Son reprimidos no en el subconsciente, sino son reprimidos cuando alguien se encuentra en estado consciente, en estado de vigilia. Y la pregunta es, ¿quién reprime estos instintos e impulsos? O sea, si estos son impulsos e instintos reprimidos, ¿por quién? Alguien tiene que reprimir los impulsos e instintos. ¿Quién reprime estos impulsos e instintos? ¿Qué? El superego. Según Freud, el superego.
según Freud, los impulsos e instintos pertenecen al id. El superego es la racionalidad. Y para que... O sea, los problemas psicológicos que acabo de mencionar, la neurosis, la psicosis, la esquizofrenia y otros, son resultado de esta opresión del superego sobre el id. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Este conflicto entre el superego y el id, desde planteamientos psicoanalíticos. ¿Mediante qué? El ego. O sea, una educación sana consiste en esto, en conseguir que alguien tenga un ego fuerte en este sentido, mediador entre los impulsos por un lado y por otro lado las imposiciones del superego. Esa es la función del ego. En este sentido, tener un ego fuerte no consiste en una persona que esté hablando siempre de sí misma, no. Simplemente, en términos psicoanalíticos, es el mediador entre el superego y el id. Bueno, esto existe, esa es la relevancia psicoanalítica del sueño. ¿Con qué pensador asociamos el psicoanálisis? ¿Con? No. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Freud es el pensador más conocido asociado con el psicoanálisis. Y en cuanto a al concepto y la experiencia de la ensoñación, bueno, ¿qué es esto de la ensoñación? ¿Qué se entiende por ensoñación? En la ensoñación puede estar consciente alguien o quizá semi-inconsciente, y esto pasa en las novelas de Benito Pérez Galdós algunas veces. Hay personajes que están semi-inconscientes, ¿y qué? O conscientes, ¿y qué? Ernst Bloch explica la... ¿Qué? Ernst Bloch explica la ¿Qué? diferencia. Dice Ernst Bloch Sí, no, pero ¿en qué consiste la ensoñación? No pregunto quién es el pensador. Ahora, ¿en qué consiste la ensoñación? Antes de ver quién es el pensador que explica esto, ¿en qué consiste la ensoñación? ¿Qué es la ensoñación? Uno se imagina algo como un estímulo. No. La imaginación, una persona puede tener una imaginación calenturienta y no necesariamente tener una experiencia de ensoñación. Sí. Por utilizar la palabra deseo, pero son deseos de algo, de un futuro, por ejemplo. Sí. Sí. O sea, la ensoñación mira al futuro. Sí, ¿ibas a decir algo? ¿Hay cosa en esto? No, eso es también concepto psicoanalítico. O sea, un deseo, o sea, quien sufre o quien padece o es objeto de una ensoñación, está mirando a un futuro que no existe. O sea, ningún futuro existe. Si no, sería presente. El futuro en este momento no existe. Existe el presente. Tampoco el pasado. Y ya de pasada. Ahora que decimos lo de pasado. Los sueños, cuando uno sueña, por lo general, sueña con circunstancias muy relacionadas con el pasado. Con alguna experiencia en el pasado que ha tenido, de alguna manera, y que influye en los sueños. Aquí no. En la ensoñación se mira al futuro. Y como he dicho, que el futuro no está aquí, no existe ahora, si no, no sería futuro, sería presente, la ensoñación añade algo a este futuro. Es un futuro, vamos a suponer que ese futuro nunca llegue a existir. Vamos a imaginarnos eso, que uno puede, no sabemos lo que va a acontecer en el futuro, y vamos a imaginarnos que de hecho, ese futuro no acaece. Si ese futuro no tiene lugar, ¿qué quiere decir no tiene lugar? No está
en un espacio con nombre determinado, lo que no tiene lugar tampoco tiene tiempo. No está en el tiempo. Todo lo que acaece en el tiempo, acaece en algún sitio, en algún lugar. Entonces, la negación del tiempo es lo que se entiende por utopía. La negación del tiempo y del lugar. En griego, la palabra topos significa lugar. Bien, en la ensoñación, alguien se puede imaginar o puede desear ardientemente algo que sí, sería muy satisfactorio si eso tuviera lugar en algún momento en el tiempo. Pero eso no va a tener lugar ni en el tiempo ni en el espacio porque es utópico. Ejemplos. ¿De qué estoy hablando aquí? Vamos a ver. La sociedad sin clases. ¿Qué es eso de la sociedad sin clases? Es el objetivo que, según Marx, debe conseguir, debe mirar a la revolución. La revolución va orientada a eso, a crear una sociedad sin clases. Eso decía Marx. E incluso en el manifiesto comunista, él de alguna manera trataba de motivar a la clase trabajadora para que se llegase a eso, a la sociedad sin clases. Bueno, la sociedad sin clases no ha llegado. No ha llegado. Después de casi 2 siglos, desde que Marx dijo esto, la sociedad sin clases no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Sí. Porque es una utopía. ¿Es un concepto utópico? Sí. Muy bien, racionalmente tiene sentido. Es un concepto utópico. No ha llegado. Bueno, otro concepto utópico. En la espiritualidad cristiana, el cielo. O sea, uno quiere morir en estado de gracia para después de la muerte.